Ya lo tenemos en línea al doctor Martín Hernández, ¿sí? A mi hermano Martín. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal? Hola. Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás? Gabriel, buen día. ¿Qué tal? Guillermina, también, ¿cómo les va? Buen día, doctor. Bueno, estaba contando lo sucedido en esa sesión caliente donde el Consejo Deliberante del Colorado, por indicación del intendente Mario Brignoli, lo dejó afuera y le sacó la banca a Pablo López Pereira. Sí. Bueno, y ahí Dante Carvajal, que estaba entre el público, empezó a gritar: chorros, chorros, se roban la banca o algo por el estilo. Y a partir de esos gritos, el intendente Brignoli y la esposa lo denuncian a Dante Carvajal. Sí. Bueno, vos fuiste el abogado de Dante, Exactamente. vos fuiste el abogado, contale al público cómo fue. Sí. Es así como lo describí, Gaby, pero digo, lógicamente que hay que también entender el contexto en el que siempre debe merituarse una conducta, ¿no? No nos olvidemos, como bien describiste, todo un proceso electoral, luego todas las convalidaciones, la legitimación, las proclamaciones, todo llega ese día, y por supuesto que días anteriores también ya se hablaba, como en un pueblo se sabe, se conoce lo que iba a ocurrir, que a Pablo López Pereira no lo iban a dejar jurar por básicamente en ese tipo de localidades en donde gobierna la tiranía, porque digo, claramente describiste, el intendente es Mario Brignoli, la esposa es presidenta del Consejo Deliberante, uno de los hijos es concejal, proveedores del Estado son los otros hijos, contadora una hija, una sobrina, o sea, bueno, todo ese contexto fabrican determinadas argumentaciones para no dejarlo jurar. Todo ese contexto, mucho una presencia inusitada de policías, ya una violencia, digo, que se sentía en el aire, y luego comienzan con violaciones a la ley, con una serie de circunstancias ahí, empujones, gritos, y en ese contexto, bueno, también esas expresiones subidas de tono por parte de Dante Carvajal, que en teoría después dice Mario Brignoli y su señora que se sintieron ofendidos por esos dichos. Por eso decía que hay que tomarlo. Recordémosle a la gente, Martín, de que Pablo López Pereira fue elegido por el pueblo del Colorado. El Tribunal Electoral le otorgó el diploma de concejal. Él se va con su diploma de concejal electo a la primera sesión, la sesión preparatoria del Consejo, y ahí se entera de que no lo van a dejar votar y lo van a echar del Consejo. Sí, aparte, digo, uno en esto, lógicamente, que puede, en esta conversación que tenemos, podemos llegar a explicar una parte, pero lógicamente que la sesión fue absolutamente nula, violenta, con una intencionalidad de despojo arbitrario absoluta, y que luego incluso el Superior Tribunal de Justicia, casi un año después, lo dice también en durísimos términos, cuando dice que la actitud de Mario Brignoli y de Clara Doroñuk, la presidenta del Consejo Deliberante, y los otros concejales que no lo dejaron asumir a Pablo, fue insólita, abusiva, con argumentos burdos, disparatados. Dijo que el superior lo destrozó. Bueno, por eso vuelve a asumir nuevamente, un año después, la banca de López Pereira. Pero ese contexto, digo, de violencia, de despojo, de indignación generalizada, de empujones, gritos, fue donde se produjo este intercambio en el que, sí, Dante Carvajal le dijo: chorros, sinvergüenzas, delincuentes. Por supuesto que antes decía: respeten la ley, respeten la ley. O sea, él todo el tiempo intentó frenar lo inexorable, es el robo de la banca. Bueno, por esa cuestión, como bien lo habías descrito, Brignoli y de Clara Doroñuk iniciaron una querella criminal por los delitos de calumnia e injurias, del que finalmente resulta absuelto Dante Carvajal. Pero sí se considera, porque también en la misma querella criminal se impulsa una acción civil para reparar el daño moral que habrían sufrido Mario Brignoli y Clara Doroñuk. En esa demanda civil, sí, la jueza entiende que hubo un exabrupto imprudente por parte de Dante Carvajal
y lo condena a pagar una suma de poco más de 100.000 pesos por ambos honores de Clara Dolognocchi y de Mario Brignoli. Acá también hay que tener en cuenta o presente el monto que reclamó por su honor esta pareja de funcionarios y lo que la jueza entendió que valía el honor de estos funcionarios, con lo cual también, digo, me parece que es irrisorio en términos de lo que él considera su honor, ¿no? Porque reclamaron más de 2 millones de pesos en el 2020, hoy una suma actualizada cercana a los 4 o 5 millones de pesos, y la acción finalmente termina en un poco más de 100. Es decir, pero por supuesto, dicho en criollo, el honor de Mario Brignoli, él considera que vale 2 millones de pesos y la jueza consideró que, bueno, no más de ciento y pico, digamos, ciento y pico de miles de pesos. Medio que se vino abajo, el valor del honor de Mario Brignoli. La verdad que dijo, mi honor vale 2 millones, autorizado 4. No, señor, su honor vale... De todas maneras estamos en desacuerdo, por más que, digo, esto se pueda tomar así, pero estamos en desacuerdo, porque no hay ninguna violación, ningún daño, no hay ninguna conducta reprochable a Dante Carvajal en este sentido, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta la situación en la que se dio, de ninguna manera. Y teniendo en cuenta también las personas a las cuales iban dirigidos estas expresiones. Porque también hay que tener en cuenta el derecho, digo, los funcionarios públicos también tienen un umbral de tolerancia más alto que cualquier otra persona, por el lugar en el que ocupan, por el dinero público que manejan, por una serie de circunstancias. Es decir, que el funcionario público el funcionario público tiene que tener espaldas para bancarse lo que el pueblo diga, porque para eso es un funcionario público, digamos, ¿no? Y ahora, para eso voluntariamente se puso en ese lugar. Claro. Digo, en el sentido de nadie lo obligó a estar ahí, y ante una opinión vinculada también incluso a una circunstancia de interés público, como claramente lo dijo la jueza. Se estaba debatiendo acaloradamente la circunstancia vinculada a la representación popular, al despojo de la voluntad popular en el Colorado, una situación de interés público. Así que todas estas circunstancias, y me parece que bienvenido que lo sea, porque, digo, de vez en cuando la justicia en Formosa también, digo, pone algunos límites, y este es uno de este tipo de personajes que entiende que puede llevarse todo por delante por la sola voluntad arbitraria y discrecional, por la mayoría, por el atropello mismo, por no querer que lo controlen. Bueno, no es suficiente con que ponga a su mujer, a su hijo y a toda su gente. Quiere también manejar a la oposición. Bueno, acá la justicia le dijo, no señor, acá hay un límite. En ese marco, como dicho en criollo, lo putearon. Bueno, también hay que bancar. Este fue un poco la situación que se dio. Va a seguir, nosotros no estamos de acuerdo ni siquiera con esa... Está bueno aclarar, Martín, que la jueza rechazó que Dante Carvajal haya cometido delito. Sí. Es decir, que el delito que decía Brignoli que cometió Dante Carvajal de calumnia e injuria por haber dicho chorros, sinvergüenza, la jueza dijo no fue delito, no se cometió el delito de calumnia e injuria. Sí, ahí hay una explicación un poco más técnica, ¿no? O sea, hay una explicación de que para injuriar o para calumniar es una cuestión mucho más técnica, que necesita que la calumnia es la imputación de un delito, es decir, vos fuiste la noche del jueves a robar tal cosa, o sea, tiene que haber una imputación concreta a un delito. En el caso de la injuria también tiene que haber una intención clara de dañar el honor. Ninguna de las cosas fue acreditada, ninguna de las cosas sucedió, ninguna de las cosas fue así. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la cancha de fútbol. El árbitro, digo, le dicen de todo, y no por eso, porque tiene que ver el contexto, porque tiene que ver la situación. En este caso también fue así, y además había una situación de interés público que se estaba debatiendo en ese acalorado
circunstancia y contexto. Entonces, por todas esas cuestiones no hay delito, no hubo calumnia, no hubo injuria, lo que sí la jueza consideró el tema de la reparación civil. Nosotros no estamos de acuerdo, ni siquiera con la reparación civil, ni siquiera, aunque haya sido mucho menor el monto del honor de Mario Brignoli, nosotros entendemos que no tiene que haber ninguna reparación, vamos a recurrir y esto todavía no terminó. Pero es auspicioso también que entendamos, o sea, la jueza dio, porque estuvo reconocido el hecho de que le dijo chorro, chorra, delincuente, sinvergüenza, se robaron el parque automotor, le dijo de todo. En ese marco no hubo delito y la jueza lo reconoció así, no hubo delito. Entonces, eso también es bueno, digo no es bueno de ninguna manera, esta circunstancia de violencia, pero también el origen, la provocación de una circunstancia violenta tiene que ver con esa actitud arbitraria, patoteril, de quienes se creen dueños de todo, ¿no? No va más eso, no tiene que pasar, y es bueno que algunas cosas se corrijan en Formosa. Ya se había corregido lo de Pablo López Pereira, que el Superior Tribunal de Justicia había dicho que fue ilegal e inconstitucionalmente esa acción de no tomarle juramento fue ilegal, inconstitucional, arbitraria, todo. De hecho, nosotros también en el juicio, Gabriel, en este juicio el que terminó la semana pasada, pedimos que se investigue la conducta penal de Mario Brignoli y de Clara Doroñuk por no dejar asumir en la banca, porque fue claramente un abuso de derecho, un incumplimiento de deberes funcionarios públicos, y pedimos también que se investigue su conducta penal. Entre otras cuestiones, Mario Brignoli también tiene una denuncia penal impulsada por Pablo López Pereira y por el concejal Emanuel César de Colorado, por la conducta vinculada al manejo de los recursos del Colorado. O sea, esto sigue para rato. Así que vamos a seguir ahí arriba y vamos a pelear fundamentalmente acá por la libertad de expresión, que también estuvo cuestionada, de qué se dice y cómo se dice en el contexto en que se dice. Nosotros vamos a pelear siempre para que la libertad de expresión prevalezca por sobre cualquier otra. Para que los ciudadanos tengan la mayor libertad posible. Porque en esto también hay una cuestión, Gabriel, de decir, fíjense, al que ose hablar de mí, al que se atreva a hablar de mí, le voy a iniciar juicio. Entonces también hay como una intencionalidad de acallar al pueblo, de acallar a las voces, de que todos tengan miedo, de que nadie se exprese. Entonces, no, ¿para qué voy a decir si después? Entonces, está bueno también que el fallo nos dé esa tranquilidad de que podemos expresarlo. Y en esto vos algo sabés, ¿no? Se hace lo que se puede. Lo que podemos, dentro de esta situación de autoritarismo que se vive en Formosa, ¿no? El miedo que quieren meter, es decir, el mensaje siempre es que la gente tenga miedo de hablar, de levantar la voz. Y nosotros tenemos que tratar al revés, de que la gente se sienta lo más libre posible. Gracias, Martín. No, por favor, a ustedes. Gracias, un gran abrazo. Abrazo.